Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el S&P 500 está corrigiendo un 0,35%, también corrige un 0,25% el Dow Jones y un 0,40%, un 0,40% el Nasdaq, ¿vale? No son correcciones muy fuertes, en el gráfico todavía no destaca nada, es una vela normal, pero yo creo que debemos corregir un poco más. De momento, como digo, no son correcciones fuertes. El DAX, de hecho, está en máximos históricos, un 0,53% de subida en el día de hoy, máximo histórico nuevamente. Pero creo que tenemos por delante alguna corrección mucho más fuerte que lo que está cayendo hoy. Entonces, no es suficiente la corrección que tenemos hoy para que caiga, por ejemplo, Bitcoin, que está cayendo pero muy poquito, un 0,39%, no es suficiente para que corrija. Ha intentado romper por segundo día consecutivo los 106.133, pero de momento tampoco ha podido. Y seguimos ahí esperando a ver si rompemos ese máximo anterior, esa zona de 106.133, o por el contrario rompemos esta línea roja alcista que es demasiado acelerada y establecemos una un poquito más sensata para los próximos meses. Entonces estamos ahí esperando un poquito a ver qué pasa. Los fundamentales ya hemos visto esta mañana que siguen siendo buenos, pero como digo, hay que tener un poquito de precaución porque en el técnico las bolsas nos están marcando posible corrección. De momento no lo están haciendo, pero podrían hacerlo en cualquier momento. MicroStrategy más o menos se mantiene y como hemos dicho a la mañana, más o menos ahora ya refleja más fielmente la capitalización de los Bitcoin que tiene junto con la capitalización de la empresa. O sea, son más parecidos que lo que ocurría en noviembre del año pasado, donde la capitalización de la empresa estaba varias veces por encima de lo que era la capitalización de Bitcoin y entonces estaba un poco sobrevalorada en ese punto MicroStrategy. Aquí en el punto en el que estamos, más o menos la valoración ya es más adecuada, digamos, con la cantidad de Bitcoin que tiene y posiblemente pues veamos como más correlación desde este punto con lo que haga Bitcoin. Bien, volvemos a los mercados tradicionales. Con el petróleo cae un 0,81%, está en una zona, creo, de suelo, zona que nos puede llevar en el medio plazo hacia los 72 como mínimo, pero está intentando consolidar de momento por encima de esta línea de tendencia bajista que ha roto recientemente y de momento no avanza. El oro vuelve a subir un 1,46% en el día de hoy. Como veis, está haciendo máximos y mínimos decrecientes desde que marcó un máximo el día 22 de abril. Es todavía un movimiento muy secundario, no es una tendencia bajista ni mucho menos, y tampoco creo que vaya a entrar en tendencia bajista, pero simplemente ha frenado la subida porque lleva una subida muy vertical. Ha caído hacia un primer punto de soporte en el que ha rebotado un poco, pero lo normal es que vaya cayendo en el medio plazo hacia los 2.980. La plata sigue un poco el comportamiento del oro, también rebota un 1,52%, pero sigue estando bastante peor que el oro. Pues, como veis, no ha tenido un movimiento alcista nada significativo en los últimos tiempos, ¿no? Desde mediados del año pasado prácticamente pues está en la misma zona, ¿no? Está un poquito más hacia la parte alta de este rango, pero no se escapa a ningún lado, ¿no? Y el platino sí que sube. Ayer comentábamos que podíamos verlo subir hacia la zona de, no me acuerdo exactamente qué nivel decía, no sé si decía 1040 o 1020 o esa zona, y ya veis, subida, ¿no? El gráfico tenía buena pinta y se aprovecha un poco también de la subida del oro y de la plata para tener ese movimiento. El euro no termina tampoco de corregir del todo, ha roto la línea de tendencia, pero todavía no se decanta hacia los 1,0963. Yo creo que lo tiene que hacer, pero ya sabéis que va muy lento esto. Igual que aquí también tardó este suelo en formarse, pues más de un mes y medio casi, pues aquí también esta zona pues tardará un mes y medio o 2 meses en caer hasta esos 1,0963 desde que tocó ese máximo. Así que un proceso un poco largo. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Aquí sí que vemos que el dólar australiano empieza a flojear y que podemos tener una caída importante hacia la zona de los 0,62. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Aquí está consolidando la última subida para volver a arrancar hacia la zona de 1,4150, perdón, que es la zona de resistencia que tenemos. Euro contra la libra. Está intentando romper, como veis, esta línea que dibujábamos ayer. La vela anterior la ha roto, en esta se ha metido por debajo, pero hay que estar atentos porque si cierra en la línea o por encima, seguramente en las siguientes horas irá hacia arriba. Una resistencia importante son los 0,8441, que de romperse nos darían lugar a subidas también importantes hacia 0,8474. La libra contra el yen.
Ayer decíamos que este movimiento a la baja es posible que haya terminado, con lo cual esperamos movimientos al alza, sobre todo si superamos los 194,10, porque eso nos daría la posibilidad de ir hasta 195,8. Y por último, la libra contra el dólar, que en este gráfico, pues ya veis, tiene la última línea de tendencia bajista rota, un movimiento lateral intentando consolidar y después sale al alza. Y parece que está haciendo otro movimiento lateral para intentar consolidar y volver a arrancar al alza, en este caso otra vez también hacia el máximo que tiene en 1.3445, y no me extrañaría que incluso fuese hacia 1.3550. ¿Vale? Y nada más, así dejamos el mercado con ese pequeño retroceso del SP500, que de momento no se le puede llamar corrección, es simplemente un pequeño retroceso. Hasta que las velas no empiecen a perder niveles importantes no se puede hablar de corrección. Pero bueno, que creo que el gráfico lo está pidiendo una pequeña corrección, al menos hacia la zona de 5.800, y de momento pues no se produce. Y nada más, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.